en torno a otra disciplina deportiva muy importante en nuestro municipio, como es la bicicleta. Por lo tanto, del 3 al 7 de julio en nuestro municipio, en Jaraíz de la Vera, y también en torno a la propuesta que vamos a hacer en los próximos días también para tratar de alcanzar y ser Villa Europea del Deporte para el próximo año 2024, pues tenemos entre nosotros a Daniel Jiménez, que es un poco el encargado y el artífice de los que nos hizo llegar la propuesta de por qué nuestro municipio pues no podía acoger este campus internacional norte de Extremadura en torno a la bicicleta, en el que en este primer año, en esta primera edición, pues se van a dar cita pues casi cerca de 25 participantes, en el que además van a estar en convivencia, van a estar pernoctando y van a estar viviendo también en torno a las instalaciones deportivas de Jaraíz. Y sin más, pues agradecemos tu predisposición, agradecemos también tu presencia para acompañarnos en esta rueda de prensa y sin más, te paso la palabra. Buenos días, muchas gracias a Luis y Cintia, al Ayuntamiento en general y a los medios por estar aquí. Sin más, decir que este campus es la primera edición, un poco también así de manera espontánea, salió la idea de este campus, ultimando detalles de última hora un poco rápido y corriendo. Y gracias a Luis y a Cintia, pues a última hora, por decirlo así, pues conseguimos consolidar que el campus fuera finalmente en Jaraíz, entre otras propuestas otras opciones que barajábamos, ¿no? Pero sí es verdad que Jaraíz es una localidad con tradición ciclista, tradición en el ciclismo de montaña. De ello son pruebas pues las diferentes competiciones, deportistas que están saliendo de esta localidad, pues las escuelas de ciclismo que hay. Y más que nada, el ciclismo hemos visto en los últimos años que busca establecerse en esta comarca, ya sea a nivel cicloturista como a nivel competitivo o a nivel rendimiento, siendo varios las personas o turistas que se acercan para conocer este entorno y, como no, para entrenar o llevar a cabo esa preparación de cara a su temporada. Y es por eso que, gracias a una nueva instalación que va a ceder el Ayuntamiento de Jaraíz, vamos a, como ha dicho Luismi, vamos a unificar todo alrededor de las instalaciones deportivas de Jaraíz de la Vera, que están ahí en auge, y, como no, pues apoyar esta candidatura que se está llevando a cabo. ¿Qué actividades vais a tener? Pues, en primer lugar, uno de los objetivos del campus es el entrenamiento y el perfeccionamiento de la condición física y técnica de los deportistas, porque es un campus enfocado al rendimiento, ¿no? Ya que van a venir chicos y chicas que compiten a nivel nacional, algunos de ellos entre los 5 mejores ahora mismo de España. Y luego también haremos actividades alternativas o complementarias, como pueden ser charlas de nutrición, pues que conozcan la localidad, prácticas aconsejables con el medio ambiente, enfocadas también desde luego al ciclismo, alternativas, clases de mecánica, un poco complementando en sí lo que es el ciclismo simple como eje transversal, lo que es el mountain bike y lo que es la disciplina olímpica del rally, que el año que viene tenemos año olímpico. Y en España, por suerte, tenemos bastante cantera y actualmente gente bastante preparada como candidata a esos Juegos Olímpicos, y por qué no en un futuro alguien de esta zona, o por qué no que haya pasado por este campo. Y lo bueno que tiene Jaraíz en concreto es que tenemos cerca muchas ubicaciones, bien sea el lago o el cerro, ¿no? Que son sitios donde se han desarrollado pruebas de esta modalidad olímpica. Sí. Y a la vez, bueno, pues proyectos que hay en mente por parte del Ayuntamiento de seguir avanzando con esta disciplina. ¿Los participantes de qué edades son? Mira, los participantes son desde la categoría cadete y junior y sub-23, que son desde 14 hasta 22 años en el caso de las féminas. Sin embargo, en el caso de la categoría masculina, va desde cadete a junior solamente. Se ha ampliado esta franja hasta la sub-23 en el caso de la femenina, por dar también opción en esa edad de desarrollo que a lo mejor no han tenido tanta facilidad como pueden haber tenido las categorías masculinas.
¿Y cuántos monitores os vais a encargar de...? Pues normalmente siempre habrá unos 5 monitores aproximadamente con ellos a lo largo del día para los entrenamientos, bien sea encima de bicicleta, apoyo logístico, etcétera. Y luego aparte pues contaremos, pues, como hemos dicho, con profesionales bien sea del entorno de la nutrición, de la mecánica, del medio ambiente, de habilidades específicas, ¿no?, para desarrollar las diferentes actividades, ya bien sean de técnica, nutrición, lo que sea. Por ejemplo, contamos con un nutricionista de Cáceres, con una empresa local de bicicleta, bueno, de mociclos, ¿no?, que pues en un momento dado pues será él quien haga esa charla de mecánica, y también buscando un poco la sincronía entre todos.